Dios te bendiga, bendiciones, la paz de Dios sobre tu vida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a contestar dos preguntas que me hicieron cuando tuve el programa Velas y Santos. Vamos a dar dos respuestas a esas dos preguntas tan importantes que me hicieron. Y una de las preguntas que me hicieron en el programa fue esta: obispo, ¿los santos en el cielo oran por nosotros? ¿Y qué de 1 Samuel 28, cuando Samuel habló con Saúl? ¿No prueba eso, obispo, que los muertos sí tienen conexión con los vivos? Es una pregunta muy interesante, pero quiero decirte que los santos no son omnipresentes. Los santos, lógicamente, que no pueden escuchar a la vez todas las oraciones que le hacen, porque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Cristo. Ahora te voy a responder esta pregunta, que es muy importante, porque hay mucha ceguera espiritual en la iglesia de Jesucristo. Ahora respondo lo que enseña la Biblia, no lo que el obispo Victorio pretende hacer que usted crea. Yo no pretendo aquí nada. Yo lo que quiero es mostrarte lo que dice la palabra de Dios. La Biblia enseña que los muertos no tienen conexión normal con los vivos. Eso es lo que enseña la Biblia. Y te lo voy a probar en esta respuesta que te voy a dar. Deuteronomio capítulo 18, versos 10 y 11, dice: no sea hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación al Señor. Isaías capítulo 8, verso 19 dice: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y Lucas capítulo 16, verso 26 dice que hay un gran cisma entre vivos y muertos, de manera que no puede pasar uno ni el otro a ambos lugares. Los santos no oyen millones de oraciones, solamente Dios es omnipresente. Salmo 139, versículo 7 al versículo 10. Ahora, sobre 1 Samuel, capítulo 28. Es cierto que Samuel apareció y habló con Saúl. 1 Samuel, capítulo 28, versos 15 al 19. Pero eso no aprueba la invocación de muertos. Al contrario, prueba tres cosas. La primera cosa que aprueba es que Saúl pecó al consultar a la divina de Edom. Primera de Crónica, capítulo 10, de versos 13 al 14. Ahora, dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, por cuanto no guardó la palabra del Señor, y porque consultó a una adivina y no consultó al Señor. ¿Qué te puede decir a ti eso? Segundo, la aparición de Samuel fue un acto soberano de Dios para anunciar juicio, no una puerta abierta para hablar con los difuntos. Olvídese de eso.
Dios puede permitir una excepción para su propósito, pero la regla general, lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que Dios quiere que nosotros creamos y seamos obedientes, es lo siguiente: no consultar a los muertos. Nosotros no tenemos acceso, ni ellos tienen acceso. Ahora, tercero, aún allí Samuel no ayudó a Saúl, le anunció su muerte. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 19. Dice: mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. No hubo intercesión, hubo sentencia. O sea, no se puede invocar a los muertos. No se puede invocar a los muertos. Ahora fíjate, por eso la iglesia no basa doctrina en excepciones. La doctrina se basa en mandamientos claros. Deuteronomio capítulo 18, verso 11, claramente es mandamiento. Eclesiastés capítulo 9, verso 5 dice: los muertos nada saben. Apocalipsis capítulo 5, verso 8 dice que las oraciones de los santos suben a Dios. Los santos somos la iglesia aquí en la tierra. Usted y yo somos los santos que estamos aquí clamando, orando, y esa oración sube como incienso a la presencia de Dios. Efesios capítulo 1, verso 1. No hay verso que mande orar a los muertos. Por tanto, no lo hacemos. Verso que mande orar a los muertos. Por tanto, no lo hacemos. Por lo menos en la iglesia anglicana, en el artículo 6, la escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación. Eso es lo que dice el artículo religioso de la iglesia anglicana. Ahora, la otra pregunta que me hicieron en el programa de esta tarde de Velas y Santos, que fue muy exitoso ese programa, porque se aclararon muchos puntos importantes. Entonces la otra respuesta es: obispo, entonces ¿para qué sirve recordar a los santos? ¿Para qué celebramos un santo? ¿Para qué? Es la pregunta que hacen. Si yo te voy a responder, conforme a lo que dice la palabra de Dios, y lo recordamos por tres cosas importantes. Lo recordamos por tres cosas importantes. Una es dar gloria a Dios por su gracia, en el cual ellos se han mantenido. O sea, ellos tuvieron una vida esforzada para mantenerse en gracia. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. 2. Imitar su fe y paciencia. Santiago capítulo 5, versos 10 y 11. Dice: tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Una vida de reconocimiento que le da Dios desde el cielo, en el cual nosotros aquí en la tierra quisiéramos imitar, como dice el apóstol Pablo: sé imitadores de mí. Hay personas que son dignas de imitar su fe. Son personas que vivieron
y pelearon, hicieron mártires aquí en la tierra. Pero eso no quiere decir que yo le voy a prender una vela y le voy a pedir un milagro, porque estaría yo cayendo en idolatría. Una cosa es recordarlo como hacemos en la iglesia. Lo recordamos en la fecha que tenemos que recordarlo, hablamos de su vida aquí en la tierra, lo honramos, pero no tenemos que prenderle vela, no tenemos que hacer una oración intercesora pidiéndole para que nos haga un favor, entendiendo nosotros que somos una iglesia de santos también, pero vivos aquí en la tierra. Somos santos aquí en la tierra que podemos clamar a Dios por medio de Jesucristo, que es nuestro intercesor. Y tomar, por ejemplo, de aflicción y de paciencia a los profetas. 3. Recordar que somos parte de una familia eterna. Efesios capítulo 2, verso 19. Ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos. En la comunión decimos con ángeles y arcángeles y con toda la compañía del cielo. Dice en Hebreo capítulo 12, verso 20 y 23, estamos unidos en Cristo, no por vela, sino por el Espíritu. Entonces ya le respondí su pregunta. Creo que nosotros aquí en la tierra, lo único que nosotros necesitamos es ir a Cristo. Es el autor y consumador de nuestra salvación. No hay otro nombre dado a los hombres que nosotros podemos ser consumador de nuestra salvación. No hay otro nombre dado a los hombres que nosotros podemos ser salvos. Yo, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy factible. Podemos honrar a los santos de toda la historia que usted pueda conocer. A los apóstoles, a los mártires, a los padres de Nicea, a los concilios, a Agustín, a Atanasio, a Policarpo. Hebreo capítulo 13, verso 7. Dice, acordado de vuestros pastores y considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Honrar es dar gracia a Dios por ello y seguir su ejemplo. No es pedirle milagro. El artículo 22 de los 39 artículos religiosos de la Iglesia Anglicana dice, la doctrina romana concerniente a la invocación de santo es cosa vana. Es lo que considera la Iglesia Anglicana. Es cosa vana, inútilmente inventada y que no se funda en garantía alguna de las Escrituras. Es lo que dice los artículos religiosos de la Iglesia Anglicana. Ok, la Escritura manda a orar a Dios Padre en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo. Juan 16, verso 23. Dice, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os los daré. Lo daré. No dice en el nombre de Pedro, que lo respetamos, honramos a Pedro, honramos a Pablo, honramos a la Virgen María,
Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces tenemos que enfocarnos y entenderlo. Oye, obispo, pero que usted ¿qué está predicando usted? ¿Cuál fue la enseñanza que usted dio de santos y velas? ¿Por qué te está ensañando contra los? No me estoy ensañando contra los santos. Lo veneramos, lo respetamos. Lo respetamos. Respetamos su heroísmo. Honramos su heroísmo. Son mártires. Esteban es un mártir. En la fecha lo honramos. Damos una reflexión de la vida de Esteban. Pero no le tenemos que pedir nada a Esteban. No le pedimos nada a Pedro, nada a Juan, nada a Felipe, nada a la Virgen María. No le pedimos nada a nadie, solamente Cristo. Solamente Cristo es el autor. Es el que tiene la rúbrica en nuestra salvación. Eso no quiere decir que vamos a echar de menos y estimar a nada, estimar como basura todo ese trabajo maravilloso que hicieron nuestros mártires, nuestros padres en la fe, en el cual muchos de ellos murieron en la hoguera. Muchos de ellos murieron en la hoguera. ¿Por causa de qué? Por causa de defender la fe. Y eso nosotros tenemos que honrarlo. No podemos dejarlo pasar así como si eso no fuese nada. Es muy importante lo que hicieron los mártires. Por lo tanto, nosotros lo honramos. Nosotros los mártires. Por lo tanto, nosotros lo honramos. Nosotros lo honramos por lo que ellos hicieron. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con las velas y con las imágenes que ya tenemos en la iglesia? ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, ¿qué hizo el rey Ezequías? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Note, la serpiente la hizo Moisés por orden de Dios, número 21, verso 8. Pero cuando la idolatraron, Ezequías la destruyó. Si una imagen causa idolatría, se quita. Josías hizo lo mismo. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 24. Reforma es volver a la palabra. Segunda de Crónica, capítulo 34, verso 21. Yo no permito, a veces vienen hermanitas y quieren besarla, le digo, un momentico, hermana, ¿qué estás haciendo? Eso no se besa. Porque tú crees, porque yo tengo una cruz aquí, yo idolatro esto. No, yo no idolatro esto, yo no lo idolatro. Tenemos que centrarnos. Tenemos que manejar la revelación y no los conceptos. La vida espiritual de una persona no es un concepto, es una revelación de un Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, que se te reveló. No te lo ha revelado ni sangre ni carne. No hay un movimiento en lo que tú me estás hablando humanamente. No te estás expresando humanamente. No me estás dando un concepto terrenal. Me estás dando una revelación del cielo. La vida espiritual de una persona no tiene nada que ver con un concepto, con una teología que usted puede estar manejando, sino con una revelación. La cruz no es un concepto, es una revelación. El que no se le revele la autoridad y el poder de la cruz,
usted puede tenerla encima, usted puede besarla las veces que usted quiera, el que no se le revele lo que es la luz de la vela. Usted puede tener 50 millones de velas, encenderla, besarla y hacer todo lo que usted guste. Usted puede tener todas las barajitas de todos los millones de santos que pueden existir y todas las vírgenes que pueden existir, pero eso no quiere decir que a usted se le ha revelado lo que realmente Dios quiere que usted sostenga en su vida espiritual, porque usted lo que maneja es una tradición bajo un concepto. Es importante. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pronunciémoslo bien entonces. Concepto. Yo soy un sacerdote, no soy un escribano. Ahora escucha. Ahora escucha. Tenemos que entrar en el nivel de revelación. Entremos en el nivel de revelación, porque yo tengo que pedirle a un mártir de la iglesia que me sane de una enfermedad o que me libere de un problema, teniendo yo acceso al autor y consumador del que rompe yugo, el que pudre yugo, el que rompe cadena, el que sana enfermedades. La Biblia dice que por las llagas de Cristo yo fui sanado, no por la llaga de ningún mártir. No por la llaga ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Lucas, ni de Andrés, ni de ninguna persona que se esforzó en esta tierra, que trabajó arduamente, que provocó avivamiento, que tuvo una relación hermosa con el Espíritu Santo, que es una persona santa, es una persona en el cual merece honra y ser imitadoras en su fe. Eso no quiere decir que ellos tienen el calificativo. Eso no quiere decir que ellos tienen el estándar de interceder por mí delante de Dios. No lo tiene. No lo tiene. Usted tiene acceso al lugar santísimo. Usted tiene acceso y decirle: Señor Jesús, aquí estoy. Estoy enfermo. Yo necesito que tú me sanes. Yo necesito que tú me sanes. Y puedes tomar como referencia en tu memoria a un mártir, si lo puedes hacer. Señor, recuerda, estoy imitando la fe. Mira, me están persiguiendo, me están atacando. Estoy imitando la fe. Mira, me están persiguiendo, me están atacando. Y puedo recordar en tus escrituras al mártir Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo. Imito su fe, Señor. Es un modelo visible. Es un modelo visible. Los santos, los mártires son modelos visibles. Jesús es nuestro primer modelo visible. El Verbo se hizo carne para que fuera visible. Por lo tanto, yo puedo tener acceso a Jesús. Ya hemos respondido. Ya hemos respondido sobre velas y santos. Ya hemos respondido. La última pregunta que vamos a responder fue esta. ¿Es malo tener la vela de Pascua? Eso me lo hicieron temprano. ¿No es cosa romana? Me hacen esa pregunta entre paréntesis. La respuesta es no. No es malo.
No es romano tampoco. Es la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Yo quiero que usted entienda algo, que la Iglesia romana, la Iglesia Católica, Apostólica Romana, no es dueña de la Iglesia Católica. La Iglesia Romana es una doctrina más romana que nace en el año 1054 en el cisma. Del año 325, en el primer concilio ecuménico, que después hubieron 7 concilios ecuménicos, todos hablábamos una sola cosa. Ahí no había jefe, ahí no había papado, ahí no habían 5 provincias grandes, fuertes, que una de ellas era Roma. Pero no era el sumo pontífice, no era el Papa universal, no lo era. Todos los obispos tenían el mismo rango. Habían 5 provincias muy grandes: Antioquia, Roma, Constantinopla, habían otras 2, pero eso no quiere decir que eran los dueños de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se unifica, la Iglesia nace en el año 33, en el Pentecostés. Y toda la Iglesia empezó a predicar a escondida, bajo persecución. Bajo persecución. En el año 312, Constantino declara libertad de culto, libertad religiosa. Se empezaron a conocer doctrinas, denominaciones. Por causa de una persona hablar que Jesús no era Dios, se levanta el concilio 325 de Nicea, donde se crea el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en la Iglesia. Creo en la Iglesia, que es una, santa y católica y apostólica. No dice romana. Ahí no dice romana. Entonces ahí todos se unificaron y pasamos a ser la Iglesia Católica. Antes éramos la Iglesia del Camino, la Iglesia de los Nazareos, los cristianos que nos empezaron a llamar en Antioquia, pero todos éramos la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Yo soy católico, yo soy la Iglesia Universal. Ahora que la Iglesia romana se haya apoderado, porque no hay una patente de la palabra católico, es otra cosa. Pues yo soy anglicano católico, universal, con sucesión apostólica de los celtas del segundo siglo, del año 200. Entonces la Iglesia anglicana no nace en el año 1534. Con el rey, ahí se separa de Roma, se separa del Vaticano, entra una reforma y entramos en el catolicismo hasta el año 1000, porque el año 1054 la Iglesia Oriente también se separa por las ambiciones romanas. Entonces tenemos que conocer historia. Tenemos que conocer historia. Entonces, la pregunta era, ¿es malo tener vela de Pascua? No. La pregunta era, ¿es malo tener vela de Pascua? No. ¿No es romana? No, no es romana. Anteriormente, ante el concilio de Nicea, cada quien tiene una fecha diferente para el día de Pascua. Esa temporada, esa liturgia, el calendario de Pascua, primer domingo de Pascua, segundo domingo de Pascua, tercer domingo de Pascua, cuarto domingo de Pascua, quinto domingo de Pascua, sexto domingo de Pascua, y todo lo que se viene hasta Pentecostés, cada denominación manejaba fechas diferentes. En Nicea unificamos una fecha. Por lo tanto, no es romana. Igual que me dicen, obispo, usted está vestido como un sacerdote católico. No, yo no estoy vestido como un sacerdote católico. Yo estoy vestido como un sacerdote. Ropas sacerdotales. Ahora,
Las ropas sacerdotales no nacen en el romanismo, nacen en el catolicismo. Y los cuellos clérigos nacen es en la Reforma. Tenemos que tener historia primero para poder conversar. Para poder conversar. No se sientan heridos la denominación romana. No se sientan heridos por eso. Por ahí andan unos que los apologéticos, que para allá, que para acá, que para ir para allá. Saben 3 versículos bíblicos y se creen la eminencia del mundo. Se creen la eminencia del mundo. Ahora, no es malo, la respuesta es que no es malo. No es romano, no es romano. Es de la Iglesia Universal, desde el siglo IV, del año 400. San Jerónimo, en el año 384, ya hablaba del Cirio Pascual. Ya hablaba del Cirio Pascual. Representaba a Cristo resucitado. Entonces, Romanos 6, verso 4, dice, para que no como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es lo que representa el Cirio Pascual. Mientras no se le atribuya poder mágico, ni se use para difuntos, es lícito. Nosotros tenemos en la iglesia el Cirio Pascual. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, tenemos que estar en cuenta sobre eso. La iglesia nace en el año 33. En el año 33. No nace en el año 1054. No nace. Nace en el año 33 ya de Pentecostés. En el año 312, el poder que tenía Constantino llama a la libertad religiosa, libertad de culto. Mengua la persecución de la iglesia empieza abiertamente a darse a conocer públicamente. Habían denominaciones, muchas de esas denominaciones estaban un poco torcidas. Entonces se llama a la unificación de la Iglesia Universal. La unificación de la Iglesia Universal nace en el primer concilio. En el primer concilio ecuménico. ¿Cuándo fue el primer concilio ecuménico? En el 325. Ahí fueron todos los obispos del mundo entero. Llegaron allí. No la presidió el obispo de Roma, no la presidió. Por lo tanto, allí se unificó la fe. Se levantó el credo niceno. Ahí se levanta el famoso credo niceno, que es un solo bautismo, una iglesia santa, una iglesia católica universal, una iglesia apostólica, pero no dice una iglesia romana. Roma se añade como denominación, una denominación más. Por lo tanto, tenemos que conocer bien la historia. Lo que pasa que Roma, no nos vamos a mentir, era el imperio más poderoso, Roma. Y el obispo que estaba en Roma tenía más acceso al poder que otros. Tenía más influencia del poder que otros. Por ser la ciudad más custodiada del imperio, se llevaron las reliquias más importantes del cristianismo a ese lugar. En Antioquía hay unas, pero las más importantes se llevaron a ese lugar, a Roma. ¿Por qué? Porque estaba la guardia, porque había seguridad, estaba el imperio ahí. Después
se fueron añadiendo más concilios ecuménicos hasta el 380 y algo, 390, casi hasta el año 800 hubieron concilios ecuménicos y allí todavía no se había establecido que el obispo de Roma era el obispo universal. Se intentó muchas veces querer hacerlo por la influencia que tenía del año 400, 380, se intentó, hasta en un concilio de Macedonia juzgaron a un obispo de Roma que se quiso llamar papa. Si no, eso fue después del año 1054. Tenemos que tener historia, pero historia veraz, no historia manipulada, no historia direccionada a manipulada, no historia direccionada al catolicismo romano, sino la historia dirigida, sembrada en el catolicismo universal, la unidad y la unificación de todas las iglesias, que nos unificamos en ese lugar. Nosotros seguimos siendo iglesia católica. La iglesia cristiana evangélica sigue siendo católico. ¿O tú crees que Lutero dijo, se separaron fue de Roma? Mira, todo lo que representa el protestantismo, todo lo que representa lo que es la reforma, es separación de Roma. Perdió toda comunión con el Vaticano, con el pontífice. Porque el pontífice tomó con asalto, con violencia, la iglesia universal y se la hizo dueña. Tenía tanto poder que se dio tentáculo al mundo entero y muchos de las iglesias del mundo siguieron esa corriente romana y se mantuvieron con ello. Pero muchos no. Muchos decidieron, no, seguimos siendo católicos. Seguimos siendo la iglesia católica. Seguimos siendo la iglesia del 325, de la unificación de Nicea. Seguimos creyendo en la libertad de culto que hicieron en el año 312. En el llamado a la unidad del concilio. Entonces, Roma no puede romper concilio. Un concilio está por encima de cualquier decisión de un obispo. O yo como obispo, yo voy a decir, yo voy a negar y voy a romper el concilio del año tal. Yo no puedo hacer eso. Porque sea un canon cerrado. Pero esto pica y se extiende. Esto pica y se extiende. Esta es una conversación muy importante. Y yo no vengo a hablar sobre eso hoy. Ya yo terminé. Ya yo di la respuesta que tenía que dar. Pero esta semana voy a hablar sobre el nacimiento de la iglesia. Voy a hablar sobre el nacimiento de la iglesia, se lo prometo, en una entrevista que me hagan preguntas sobre el nacimiento de la iglesia y voy a contestar cada pregunta a la luz de la historia y a la luz de la palabra y a la luz del concilio y todo lo que se estableció en el concilio y cómo ha sido violentado y manipulado para que creciera, violentado y manipulado para que creciera la iglesia política romana. Porque es una iglesia política. No es una iglesia espiritual, es una iglesia política. Entonces, tenemos que centrarnos allí. Tenemos que centrarnos allí. Somos del concilio de Nicea. Creemos en ese concilio, en el primer concilio. Ahí nacimos, la iglesia católica nace en el concilio de Nicea. Ahora le pusieron un apellido, Romana. Yo no soy ni luterano. Yo no vengo de Calvino. Yo no vengo del Rey. Yo no vengo
de Roma, yo vengo como católico de Nicea, como cristiano de Pentecostés del año 33. Todos los cristianos venimos de ahí. Todo lo que confesamos, la Trinidad, todo lo que edificamos en los fundamentos apostólicos y proféticos, todo lo que tenemos el credo niceno, el credo de los apóstoles, todos somos católicos, cristianos, cristianizados, evangelizados. Pero ahora nos quieren inculcar después del año 1054, el catolicismo romano, que lo legalizaron en el año 1800 y algo, en el Concilio de Trento, para ser exacto. Y cada denominación que se ligó, que participó, que creyó en el Concilio de Nicea, como los celtas, los británicos, que se hizo parte de la Iglesia Católica Universal, decidió no seguir, no con el catolicismo, porque el catolicismo llega hasta el año 1054. Después del año 1054 todo es romanismo. Todo es romanismo. Todo es inventado. Con concilios locales. No concilios ecuménicos, sino concilios locales. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Conozcamos historia católica. Historia universal. Conozcamos la historia de nuestras raíces cristianas, de dónde nacimos, en dónde nos unificamos y en dónde quisieron rompernos en pedazos. Eso tenemos nosotros que entender.